público en general. Hoy, domingo, vamos a tener la exposición de la palabra de Apocalipsis 12. Pero como Apocalipsis 12 se divide prácticamente en tres personajes muy importantes, que son la mujer, el niño y el dragón. Y el otro personaje, nuestro hermano Gabriel. Pero hoy vamos a tomar el tema de la mujer. Vamos a pedir que Dios bendiga y que el Espíritu nos comunique lo que Él tiene que comunicarnos. Si no fuera por el Espíritu Santo, no tendríamos valor para hablar absolutamente de nada de la Escritura. Señor Jesucristo, Padre bendito y amado, ten piedad de nosotros, abre nuestro entendimiento, abre nuestra sabiduría y despierta nuestro espíritu para que podamos, Señor, toda la atención para entender este mensaje que tú has preparado. Háblanos con tu autoridad que te corresponde y bendice, Señor, todo lo que se va a hablar esta mañana. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien, vamos a tener la exposición de la palabra. Bueno, Apocalipsis 12, como les digo, voy a leer unos cuantos versículos nada más, voy a leer hasta el 6, pero vamos a tomar fundamentalmente el versículo 1 y 2 y algunos otros. Dice la palabra: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz al hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para el trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. Palabra de Dios. Una de las cosas importantes que quiero tocar aquí junto con la mujer es lo que dice: apareció en el cielo una gran señal. Señales y milagros. La gente quiere ver. No la de ahora, la de ayer, la de anteayer. En todo el Antiguo Testamento, la gente, el pueblo, quería ver señales. Dios le concedió. Les dio la señal de la circuncisión, por la cual ellos pertenecían al pueblo de Dios. Y les dio también la ley, y dentro de la ley, la señal del día de reposo, el día séptimo que ellos tenían que guardar según las normas establecidas. Señales, pues, han habido tremendamente en todo el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, también cuando vino el Señor Jesús, la gente pedía señales. Señales, milagros. Entonces que el Señor hizo señales, hizo milagros, ¿no? Y muchísimas cosas de ellas. Pero vamos a ir escudriñando las Escrituras acerca de estos milagros, tanto en el Antiguo Testamento. Voy a tomar un versículo nada más, hay muchísimos, que determinan que el propósito de las señales que dio Dios han sido cambiados por el pueblo.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primera palabra que vamos a buscar es en Jeremías 32. Jeremías 32. Vamos a leer Jeremías 32 del versículo 20 al versículo 23 y vamos a ver qué dice Dios acerca de las señales que Él dio al pueblo. Versículo 20 dice: tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte, con brazo extendido, con terror grande. Y le diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres, que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Aquí nos está hablando Isaías con alto, que para sacar de Egipto, por 430 años que tuvieron como esclavos, Dios, lo vemos, 10 grandes prodigios hizo, ¿no? Entonces, con todos esos prodigios, que terminó el último, con la muerte de los primogénitos, y cuando murió el primogénito de Faraón, recién él dejó salir al pueblo. Pasó el desierto, ¿no? Siguió en el desierto, pero también cuando llegaron a la tierra prometida, como aquí nos dice en el versículo 23, entraron a la tierra prometida, que hoy es el país de Israel. Entraron a la tierra prometida y disfrutaron, desde el 22 vamos leyendo, y le diste esta tierra, la tierra que hoy tienen de Israel, y de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Es una tierra muy productiva, muy productiva, la tierra de Israel hasta hoy día. No encontramos en nuestro mundo que vivimos otra tierra tan productiva y que de su ganadería produce una leche tan excelente, no lo encontramos. Y aquí lo dice la palabra, ¿no? Que le darías la tierra que fluye leche y miel. Versículo 23, y aquí ponemos atención. Dice: y entraron y la disfrutaron, pero, ustedes saben que la palabra pero es una pausa para ver que lo que sigue es positivo o es negativo. Pero en este caso es negativo. Pero no oyeron a tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. Entonces, como vemos, ¿de qué sirvió las señales y prodigios que Dios hizo para sacar al pueblo, para que esté 40 años en el desierto, con señales y prodigios? Vino pan del cielo para que ellos coman, sus zapatos nunca se acabaron, su ropa nunca se acabó durante esos 40 años, con la ropa que salieron les duró 40 años hasta llegar a la tierra prometida. ¿Vieron todas esas señales? ¿Pero de qué les sirvió? Dice que ellos no oyeron la voz de Dios. Comenzaron a oír voces de otros dioses, de dioses paganos de aquel lugar que conquistaron. Y ni anduvieron en la ley de Dios. Prácticamente dijeron: no queremos tu ley. Como vemos aquí en este pasaje, no sirve para el pueblo las señales y prodigios absolutamente de nada. Que si eso hubiese servido para transformar sus vidas, para cumplir la ley de Dios que les dio para cumplirlas,
y para escuchar la voz de Dios, no tendría por qué haberlos disciplinado el Señor. Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a mirar el Evangelio de Juan capítulo 2 y vamos a encontrar qué nos dice Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Juan capítulo 2, versículos 23 y 25, al 25. El título dice bien claro: Jesús conoce a todos los hombres. El título nos enseña nada más para saber que Jesucristo conoce a todos los seres humanos. ¿Por qué los conoce? Él no mira lo exterior, Él mira lo interior. Él sabe qué hay en su mente, Él sabe qué hay en su corazón, ¿no? Él sabe todo. Y por eso dice aquí, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Mire, la palabra muchos significa gran cantidad de gente. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, mucha gente, por los milagros, señales que hacía nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a llenarse. Porque la gente, desde Adán hasta ahorita, quieren ver señales para creer. Pero ya hemos visto que en el Antiguo Testamento no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la gente le dio la espalda a nuestro Dios. Y vamos a ver qué dice aquí. Entonces dice que muchos creyeron por las señales que Jesús hacía, versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba, es decir, no se confiaba de la gente, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hay un pasaje que dice en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y esos pocos, que se llama también el remanente de Dios, no necesitamos de señales y prodigios, porque al final solamente las señales y prodigios incentivan a nuestro ser a la alegría, a la satisfacción momentánea, pero no perdura. Y Jesucristo conoce nuestros sentimientos, nuestro corazón. Por eso de esos muchos que creyeron, unos pocos siguieron a Jesús. Y así sigue siendo ahora. No busques iglesias llenas de gente, porque eso están por milagros, por señales. Busca a Cristo para que seas de los pocos y perdure tu fe, y perdure tu fe. Bien, ya vimos acá entonces que aún en el Nuevo Testamento las señales y prodigios no hacían, no valía de nada, pero los hacía el Señor para demostrar que Dios había venido a la tierra. Vemos ahora en lo que estamos estudiando, aquí Apocalipsis 12, otra señal, ¿no? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Otra señal. Y de esa mujer vamos a identificarla. ¿Quién es esta mujer? ¿No? Que tiene al sol en su cabeza, a la luna en sus pies y una corona de 12 estrellas. A esta mujer vamos a identificarla. Entonces tenemos aquí nosotros que entender bien claro. Nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras dos pactos: el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto
su baluarte de identificación del antiguo pacto es la ley de Dios, la ley de Moisés. Eso fue dado en el desierto y tenía la gente que obedecer los 10 mandamientos. Y para ello Dios, que Él nos prueba, le dijo, ustedes van a cumplir esos y memorícenlo, métanlo en su cabeza, pónganlo en las puertas de sus casas para que todos los días estén leyendo los mandamientos. Pónganlo, escríbanlo en sus manos, que donde van están leyendo para que memoricen. Porque Dios conoce también que la humanidad hay muy pocos memorizadores y hay muchos que no son memorizadores. Y Él conoce que los memorizadores, esos pocos, cuando tienen una buena memoria que Dios les ha dado, se enaltecen, se creen, porque tienen buena memoria. Anoche vi por la televisión, creo que en América, ¿no? Sexto día, presentaron a un niño de 4 años de la serranía de nuestro país, no sé si es de Huancavelica, no me acuerdo, pero es de la sierra. Un niñito de 4 años, con una memoria, imagínense ustedes, una memoria súper. Se sabía todas las capitales de los países del mundo. Se sabía cuántos huesos hay en el cuerpo humano. Él sabía cuántos huesos hay en la cabeza, cuántos hay en la mano. Y él sabía y contestaba dónde está el hueso más chiquitito de los que tenemos en nuestro organismo. Y él dijo, está en el oído. Y es cierto. Un niñito con tremenda memoria, y no solamente sabía de huesos, de países, de muchas cosas más que le preguntaron. Lo llevaron a Lima, lo pasó por la calle, ¿no?, con una persona mayor, a ver quién sabía, el hombre mayor. Y creo que ni aún tú ni yo sabemos tantos los países de todos las capitales de todos los departamentos. Y ese niñito se lo sabía. Una memoria, pero seguro ese niñito va a comenzar a enorgullecerse. Y los orgullosos no tienen entrada en el reino de Dios. Pero Dios le dio que así como ese niño aprendan de memoria los 10 mandamientos. Por eso acabamos de leer que una de las características de las señales es que ellos tiraron al tacho la ley. Quebrantaron el día de reposo, fueron tras otras mujeres, fueron tras otros dioses, y nada les ha valido. Pero quiero hablarles que así como dio un antiguo pacto la ley, Dios en su grande amor, en su misericordia, también nos ha dado un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto debe ser muy importante, porque está escrito tanto en el Antiguo Testamento, casi al final, y está escrito una vez en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el encargado de escribir fue nuestro hermano Jeremías, el gran profeta de Dios. Y ustedes pueden revisarlo en Jeremías 31, desde el versículo 27 al 34. Y si quieren revisar también en Hebreos, ahí nuestro hermano Pablo, en el capítulo 8 y en el capítulo 10, en el 8 desde el versículo 10 al 17 y en el capítulo 10 del versículo 16 al 17 y del 10 al 12 el otro, escribe el nuevo pacto. Bien claro lo dice, porque sus padres, dice en Jeremías, sus padres desecharon mi ley. Dijeron, es muy difícil de cumplirlo. Pues ahora hago un nuevo pacto con la casa de Israel.
y va a ser más fácil que lo cumplan. ¿Y en qué consiste este pacto? Es tan sencillo que hay que aprenderlo, hermanos. Hacer un pequeño esfuercito, porque este pacto tenemos que saberlo, porque con este pacto nosotros vamos a ser verdaderos cristianos. No de esos cristianos de 2 por medio, no de esos cristianos que no los quiere Dios, sino de esos cristianos que consagran su tiempo, que consagran su vida para nuestro Salvador Jesucristo. Entonces el nuevo pacto ya no consiste en que tú memorices la ley, ni yo ni nadie, porque solamente los prodigios como de niño se acordarán. Si lo aprende los 10 mandamientos, se acordará cada día de su vida, porque tiene un cerebro diferente a los nuestros. Porque hay así de cuando en cuando gente prodigia. ¿Pero qué? Se enorgullecen por su memoria y terminan peor que los judíos antiguos que fallaron la ley de Dios. Pero con el nuevo pacto no hay falla. Este es el nuevo pacto que daré al pueblo de Israel, dice Dios. Escribiré mi ley en sus mentes y en su corazón, y ellos me obedecerán. Ellos serán mis hijos. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Ahora ya no estamos por memorizar la ley, ni para memorizar la Biblia. Estamos solamente para leerlo con nuestra capacidad regular, pequeña o un poquito más alta de memoria que Dios nos ha dado. Y ahora no vamos a enorgullecernos jamás, porque no está en nosotros memorizarlo. Está en Jesucristo, que a través de su Espíritu Santo Él va escribiendo la ley aquí en tu mente y en tu corazón, para que nunca te olvides. Y así me conocerán, dice Dios. Y cuando está escrita 3 veces, hermanos, es porque es muy importante. Si nunca has sabido de este nuevo pacto, revísalo. Jeremías 31, Romanos 8, y Hebreos 8 y Hebreos 10, ahí lo vas a encontrar con título Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Jeremías vivió aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, aproximadamente, y ahí dio la ley el Señor. 500 años antes que venga, Él dio el nuevo pacto. Y con nuestro hermano Pablo, que aparece Pablo en el año 40 de nuestra era cristiana, y en sus encuentros que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó también del nuevo pacto y Él escribe. Escuché a unos predicadores de una agrupación que no quiero decir su nombre. Ahí dicen, ¿quién es ese miserable Pablo que ha venido a cambiar la ley? ¿Qué autoridad tiene? Nosotros tenemos la ley que nos ha dado de Moisés, pero ese miserable Pablo, y gentil todavía. Hermanos, Pablo fue un gran siervo de Dios, como lo puedes ser tú también hoy día, y mañana tu hijo, y pasado tu nieto. Porque Dios en todas las etapas de la vida va levantando a siervos. Y Pablo era un siervo memorista, inteligente, rico, culto, el primer alumno en todos sus estudios. Y comenzó un poquito con su orgullo, pues, ¿no?, a escribir. Pero después se dio cuenta que no tenía que usar su orgullo, sino ser humilde. Y yo recuerdo bien claro que él dice, todo lo que fui antes, mi dinero, mis estudios, mi profesión, mis padres,
mis tierras, mi inteligencia. ¿Qué dice Pablo él mismo? Es basura, no vale. Lo que vale es haber conocido a mi Maestro, a Jesucristo. Eso es lo que vale, dice. Ahí se humilló. Es por eso que Dios le cambió el nombre de Saulo, el orgulloso, porque era muy inteligente, número uno. Lo cambió por Pablo, un hombre pequeño, es decir, un hombre humilde, ya no el hombre altivo, sino un hombre sencillo, que escribía las cosas bajo la inspiración del Espíritu Santo. He escuchado de muchos predicadores criticar de nuestro hermano Pablo. No es correcto, hermanos. Bien, ya dimos entonces esta pequeña porción de ver el más grande milagro, pero quiero decirles algo antes de terminar, ¿no? Que yo conozco las Escrituras, un más grande milagro que esta mujer apareciendo y con 2 estrellas en su cabeza, con el sol también en su cabeza y con la luna a sus pies. Hay un gran milagro más grande que esta mujer. Hagan memoria. Hay un milagro más grande. ¿Saben cuál es ese milagro más grande? El Evangelio que nos trajo Jesús. El Evangelio es el milagro más grande, porque el Evangelio consta prácticamente de 7 partes. La primera, que Dios vino del cielo. La segunda, se hizo hombre, bien hombre, neto, humano, carne. Se hizo hombre. La tercera, sufrió y fue a morir en la cruz por ti y por mí. Porque Él en la cruz clavó tus pecados, clavó mis pecados y pagó precio. No pagó $1,000,000, un precio más grande, sus 5 litros de sangre. Él lo pagó por ti y por mí y por toda la humanidad que quiera acercarse a recibir ese premio que dejó nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí estamos 3 puntos. El Evangelio sigue. Al tercer día, Él triunfó contra la muerte y se levantó y resucitó. Lo vieron los apóstoles y muchas personas. La sexta parte es que se presentó vivito a sus discípulos, los apóstoles, por 40 días. Conversó, comió para demostrarle que era el mismo, el que había muerto, el mismo resucitó, comió pescado, comió con ellos. Ante las dudas de Tomás, le mostró sus manos y todo, para que nadie dude de que Cristo resucitó. Y la séptima, se fue y dijo, pronto vengo, pronto vengo. Ya han pasado 2 días, ya estamos en el tercer día. Y pronto viene, hermanos. Ya 2 días ya pasaron. Ya estamos en el tercer día. Porque la palabra dice que al tercer día, como resucitó, al tercer día vendrá. Ustedes me dirán, ¿cómo, hermano Carlos? No hay consenso. No han pasado 2 días y un poco más. ¿Sí? Porque nuestro hermano Pedro, ¿qué dijo? Cuando todos le preguntaban, mira, ya pasó 40 años, 50 años que murió Jesús. O sea, estaríamos en el año 33 más 20, 63 más 20, 83 en esas épocas. Y la gente se iban y le decían a nuestro hermano anciano, ya Pedro, oye, tú estás mintiendo.
¿Cómo dices que Cristo viene pronto? Ya tenemos 30, 40, 50 años y no viene. ¿Saben qué les dijo mi hermano Pedro? Se sonrió y dijo, es que ustedes no saben que para Dios los días no son como los nuestros. Para nosotros un día son 24 horas, pero para Dios un día es 1000 años. Y 1000 años es un día. Ya pasaron 2000 años, ya son 2 días. Ya estamos año 20, ya estamos 20 años del tercer día. Yo miro cada vez que pronto viene. Si Dios me da 5 años, 6 años más de vida, estoy seguro que vamos a poder corroborar las señales de su venida, con lo primero que es el gran arrebatamiento. Preparémonos, hermanos. Esa es la más grande señal. Que estando muerto nuestro Padre Celestial, Jesucristo, al tercer día resucitó. Nosotros moriremos hoy o mañana o pasado, o cuando se le antoje el Señor. Pero vámonos tristes. Y que la familia se quede, vámonos alegres, discúlpenme, vámonos alegres. Y que nuestra familia se quede alegre. ¿Por qué? Porque no vamos a morir. Vamos a dormir, dice el Señor. Y estaremos allá en el seno de Abraham hasta el día del rapto, en que vendrán con nuestro Señor ya resucitados, con cuerpo espiritual nuevo. Vendrán los miles de hermanos fieles que han muerto en todos los tiempos. Y con los hermanos que estuviéramos vivos en aquel día, vendrán los ángeles y el Señor en las nubes, vendrán a la tierra a llevarlos. Ese es el milagro más grande. Vamos a hablar ahora de la mujer. ¿Quién es esta misteriosa mujer? ¿Quién es? Hay algunos que dicen que es María, porque es la madre de Jesús. Hay otros que dicen que son los guardadores del sábado. ¿Se dan cuenta? Hay otros que dicen la iglesia gentil. Y hay otros que dicen, no, es Israel. O sea, la tierra de Israel, el Israel terrenal. Total, ¿quién es? Cada uno pone sus contextos, sus versículos, pero yo voy a buscar hoy día para mirar y encontrar quién es esta misteriosa mujer. Primerito vamos a ver en Génesis 12, porque ahí se gesta, en el Génesis 12 se gesta e inicia la formación de Israel. Vamos a mirar leer versículo 1 y 2 primero. 12, 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y la bendeciré y la engrandeceré tu nombre y serás bendición para todos. Aquí entendemos bien claro que Abraham vivía en un país llamado los Caldeos, en un pueblito de Ur. ¿Dónde queda hoy día? Más al este de Israel, casi en los límites con este río Éufrates. Quedaría por ahí toda esa zona de los caldeos. Y un pueblito de Ur vivía Abraham. Su pueblo era pueblo pagano. ¿Por qué lo escogió Dios? Yo me imagino
que Abraham usó su razonamiento. ¿Cómo? ¿Vos estás adorando estos muñecos? Y seguramente, ¿cómo voy a adorar al sol y la luna? Y seguramente en las noches salía a contemplar el cielo y a preguntarle: Señor, quiero conocerte. Tú eres superior al sol y la luna y superior a estos dioses que mis padres me han enseñado. ¿Cuántas noches pasarían? No lo sé. Pero un día, Dios al verlo, lo despertó su espíritu. Entonces él pudo tener una relación con Dios y obedecer lo que Dios le pidió, que deje su país, que deje su familia, su parentela y se vaya a formar otro país que se va a llamar el pueblo de Dios. Versículo 4. Y se fueron, y fue Abraham como Jehová dijo, y Lot con él, y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Ya estaba en otro pueblo. De Ur vino a Harán y tenía 75 años. Y esto hay que pensar. ¿Cuándo comienza él su caminata hacia formar la tierra prometida? A los 75 años. Pero quiero leerles el versículo 7. Dice: y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, Abraham, todavía aquí Abraham, no era todavía Abraham, sino Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Recordemos que su esposa Sarai, que también después lo cambió de nombre Dios, ella desde su juventud era estéril y no podían tener hijos. ¿Y qué dijo aquí Dios? Abraham, le dijo: Abraham, aquí, esta tierra lo daré a tu descendencia. Seguramente Abraham dijo: ¿qué descendencia voy a tener si mi mujer no puede tener hijos? Pero él creyó, y ahí está la clave. Un hombre de fe creyó que Dios le daría descendencia con Sarai. Veamos otro pasaje bíblico que nos ayude a entender de toda esta historia, ¿no? Y vamos a ir a Gálatas 3:17. Antes de esto, también tenemos en Génesis 37, que apúntenlo por favor ustedes, en el versículo 9-10, una historia parecida a la de acá, de una mujer con 2 estrellas y todo lo demás, el sol y la luna. ¿Se acuerdan ustedes del famoso José, que estuvo en Egipto? Era uno de los 12 de los hijos de Israel, que ya se llamaba su padre Israel, ¿no? Él era uno de los 12 hijos. Y tuvo un sueño. Y él veía a 11 espigas y una 12ª espiga. Allí, que la espiga número 12 estaba paradita, mientras que las espigas 11 se postraban ante la espiga número 12. Lo contó a sus hermanos y casi lo matan. ¿Qué? Le dijeron: nosotros te vamos a postrar delante de ti. ¿Estás loco? Otra noche soñó y vio al sol y la luna y vio a 11 estrellas y todas se postraban ante la otra estrella. Hasta sus padres no comprendieron, se enojaron y todo lo demás. Y ahí vemos también esa señal muy parecida en la casa de Israel con su hijo José. Pero vámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 16, que vamos a encontrar
algo que nos guíe a encontrar la verdad de quién es esta mujer. ¿No? Gálatas capítulo 3:16, un solo versículo. Dice así la palabra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a su simiente. Y esa simiente es Jesucristo. ¿Entiende? El fundador de la nación de Israel fue Abraham. Y el nombre lo llevó su segundo hijo, su nieto, Jacob. Pero que Dios lo cambió de nombre por Israel. De ahí viene el Israel terrenal, de Jacob. Pero nace la promesa desde Abraham. Por eso dice bien claro aquí. Pero en el transcurso de las genealogías hay una variante. Ya no son israelitas todos los hijos de Abraham, todos sus descendientes, sino dice bien claro aquí que esta irá, en las promesas irá a su simiente, refiriéndose a uno, y esa simiente es Cristo. Pasan muchas generaciones y llega Cristo, y Él es la simiente de Abraham. Él le representa al Israel terrenal. Entonces aquí nosotros podemos mirar tranquilamente Abraham, Isaac, que tuvo otro hijo que fue desechado, Ismael, de Ismael a Jacob, de Isaac a Jacob, pero Dios le cambió a Jacob por Israel, y de Israel viene Judá el elegido, y de Judá viene Cristo, y de Cristo ¿quién viene? Los verdaderos hijos de Dios. Entonces aquí tenemos la genealogía para saber el verdadero Israel: Abraham, Isaac, Israel, Judá, Cristo y tú y yo, si es que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de Cristo. Bien, entonces ya vemos que la genealogía israelita ya no viene de Abraham nada más. Ahora Dios le ha placido darle a su simiente, no a sus simientes, solamente a su simiente, que es Cristo Jesús. Y todos los hijos de Cristo somos israelitas. Voy a explicar por qué. Vamos leyendo en Gálatas 4, 26 y 28. 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de nosotros, es libre. ¿Se entiende aquí? Ya no es la Israel de abajo. La Israel de abajo es la que está en el Mediterráneo, la capital de Israel de abajo, la terrenal. Pero aquí dice: mas la Jerusalén, mas la Israel de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Bendito sea Jesucristo. Tú y yo, si somos esos verdaderos cristianos, somos hijos de la promesa que Dios hizo a Abraham, hizo a su hijo Isaac, y de ahí a Jesucristo, y de ahí a nosotros. Bien clara está la palabra: somos hijos de la promesa. No está hablando que somos hijos de un país. Los hijos de Dios, los hijos de Jesucristo, tenemos toda esa promesa para nosotros. Sigamos mirando otro libro en Romanos. Nuestro hermano Pablo, que escribe bien claro.
para identificar quiénes son beneficiarios del Evangelio. Y dice en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Aquí Pablo se extiende así, para todo el mundo. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primerito al judío y después al griego. La palabra griego se refiere al gentil. O sea, todos los que no son israelitas, que no han nacido allá, también el Evangelio los salva a ellos. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sigamos mirando otros versículos que nos ayudan a entender. Hasta aquí estamos viendo ya que se refiere a la Israel celestial, no a la Israel terrenal. La mujer, hasta aquí vamos viendo ahí, pero vamos viendo otros versículos que nos afirmen. Romanos 9, 6 y 7. Y esto es muy interesante. Apúntenlo, por favor, y revísenlo, corroboren. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y esto es cierto. La palabra de Dios es verdadera, nunca falla, no es mentirosa. La palabra lo que dice se cumple. Si dice la palabra que nosotros vamos a resucitar, se cumple. Si dice la palabra que vamos a ir al tercer cielo, si somos unos siervos auténticos de Jesucristo, se cumple. Ahora, si tú no eres un siervo o sierva auténtica de Jesucristo, no se cumple. Por eso dice bien claro, ¿no?, que aquí nos está diciendo que la palabra de Dios no falla. Porque no todos, escuchen, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Caramba, ¿qué pasa con este versículo? No todos los que han nacido en Israel son israelitas. No todos los que descienden de Abraham son israelitas. No todos los que descienden son israelitas. O sea que hay la posibilidad que tú y yo seamos israelitas, porque el diablo es muy astuto, busca como abogado mafioso, busca decir, no, ese es para Israel nada más, tú no eres israelita. Entonces aquí viene la palabra que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, no todos los descendientes de Abraham que han nacido en Israel son israelitas. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Lógico, Abraham tuvo dos hijos, una con Agar, que es Ismael, y la otra con Sara, que es Isaac. La descendencia viene por Isaac, no viene por Ismael. La continua y tremendas peleas y rivalidades entre los descendientes de Ismael, que son los árabes, y los descendientes de Isaac, que es Israel. Y ahora somos también nosotros. Otro versículo que nos ayude, por favor, hermanos. Me emociono de la grandeza que nos muestra nuestro Señor, porque Él explica todo bien claro. Dice, vamos a leer en Romanos 11, por favor. Romanos 11, primerito, vamos a leer versículos 11 y 12. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, dice, no. Pero por su transgresión de Israel vino la salvación de los gentiles, para que Dios provocase a celos a los israelitas.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Pues en los planes de Dios estuvo que la rebeldía de Israel era el camino para nosotros que llegue el Evangelio. El no creer en el Evangelio de Israel, en matar al Mesías, nos favoreció a nosotros. Aquí lo dice. Pero un día restaurará a su Israel. Sigamos mirando, ¿no? 23 y 26 dice: y aún ellos, por los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, o sea que significa, si un día Israel deja su incredulidad, no creen en Jesús, en el Mesías, dejan y creen, eso es lo que está diciendo, serán injertados en el olivo, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, ¿no? Y dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Dios le llama a Israel el olivo, el que produce no son uvas, son las palas, de que no le sacan el aceite, ¿no? Entonces, ese es el árbol, lo compara con Israel y sus ramas naturales, donde sale la aceituna, ¿no? Pero entonces aquí está hablando que al extranjero, siendo un olivo silvestre, cuando creyó en el Evangelio, cortó a los que no creyeron el Evangelio del olivo, es decir, de Israel, y ahí lo ha injertado al olivo silvestre, y es contra naturaleza, porque jamás en la vida pueden hacer los biólogos una injerción de un olivo silvestre que no produce nada, que lo injerten en un olivo natural, se muere, no produce fruto, se seca esa rama. Pero aquí por eso dice, pero contra naturaleza te injerté a ti, al gentil, a nosotros, nos injertó en el árbol grandote que se llama el olivo. Por los que no creyeron los judíos, nos puso allí y nosotros pegamos en la planta y producimos fruto. Qué interesante, ¿no? Muy interesante es esta palabra. Entonces, versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes. Claro, nosotros no seamos arrogantes, antes de gratos. Dice que Israel, por su rebeldía, nosotros hemos entrado. Agradezcamos la rebeldía de Israel, porque si Israel no se hubiese rebelado, no hubiese habido oportunidad para que nosotros los gentiles entremos a ser parte del olivo, o ser parte de Israel. Entonces, versículo 25, sigo leyendo, no seamos arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. Dios sabe el día, la hora que termina el último gentil de arrepentirse de su vida y entrar y abrazar a Cristo para vivir con Él. No sé cuántos gentiles faltarán, pero va a llegar un día que se va a endurecer todo el mundo contra Cristo y ya no habrá quien se arrepienta. Entonces ese es el día que ha acontecido endurecimiento
a nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué dice acá? Y una vez que hayan entrado, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Cuando entró el último gentil, cuando Dios sabe que ya no hay ningún gentil que se arrepienta, así le prediquemos, así le hablemos de Cristo, así haya señales, así haya milagros, ya no habrá ninguno. Entonces, versículo 26, luego todo Israel será salvo como está escrito. Hermanos, ¿estás esperando para ser el último gentil? Ya se va a cerrar la puerta. Arrepiéntete hoy día. Hay oportunidad que tú puedas entrar a la casa de Dios, al Israel de Dios, que tú puedas entrar al olivo, que te pueda injertar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Arrepiéntete del mensaje de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesucristo. Eso depende de ti. Nosotros solamente animamos, porque Jesucristo jamás obliga a nadie. Sí nos enseña a animar a la gente al arrepentimiento, como Juan el Bautista. Pero no podemos ponerle un puñal en el pecho ni a un hijo, ni a una hija, ni a un nieto, ni a una nieta. Menos será a gente que no conocemos. Todo tiene que nacer de corazón a corazón. Por eso, papá, mamá, no dejen que sus hijos se pierdan con tanta tecnología ahora. No les den lugar mucho a mirar tanta tecnología, meterse en el no sé qué, yo no sé qué aparatos miran, que en lugar de abrir su mente para Cristo, están dejando abierta su mente para que gobierne Satanás, y cada día vemos hijos más rebeldes. Cuando llega la adolescencia, la pubertad, se rebelan contra sus padres. No les den ese instrumento diabólico que los compran los padres, no sé cómo se llama. No permitan que tu hijo esté en la computadora más que una hora o media hora, solamente para hacer sus trabajos. Contrólalo, porque tú vas a ser culpable mañana que tu hijo o tu hija se queden, porque falta poco para que se cumpla que el último gentil se arrepienta. Bien, ya miramos aquí y vamos a leer el último pasaje y concluiremos. Vamos a mirar cómo ocurrirá que todo Israel será salvo. Pareciera una fantasía, pero vamos a mirar por qué está escrito que todo Israel, después que ya el último gentil se arrepintió, todo Israel será salvo. Vamos a mirar por qué. Zacarías, apúntalo en tu cuaderno, Zacarías 12 del 9 al 10 y el 13, 1. Pero vamos primerito a Zacarías 12, desde el versículo 9 al 10. Dice: y en aquel día, hablando de un futuro, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Hermanos, yo prediqué una vez, creo que es en agosto o en julio o en mayo, no me acuerdo, creo que en mayo, no, de una tercera guerra mundial. Y esta tercera guerra mundial va a ser Israel contra todas las naciones del mundo. Y aquí lo está confirmando. Voy a leer nuevamente. Y en aquel día yo procuraré destruir, dice Jesucristo. ¿A quién? A todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Todas las naciones van a venir a destruir a Jerusalén, que es la capital, y a todo Israel. Todos lo van a hacer papayita. Así. Humanamente lo van a hacer papayita.
Pero ¿qué dice el versículo 10? Yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Cuando se vean ya rodeados con todas las naciones, han roto relaciones, todos los países del mundo han roto relaciones con Israel y le están planeando hacer la guerra, entonces Dios envía espíritu de gracia a todo Israel y espíritu de oración. Entonces comenzarán a orar. ¿Y de gracia por qué? Por gracia sois salvos, por gracia conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos van a tener la oportunidad de conocerlo, al que mataron. Porque si no lo conocen y le piden perdón y se arrepienten, jamás serán salvos. Entonces aquí pronto a esa guerra Dios envía espíritu de gracia, despertará los espíritus dormidos de este pueblo de Israel y comenzarán a orar. Y miren el mismo versículo sigue, dice, después de darle espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cristo aparecerá en el monte de los olivos. ¿Qué miran en mis manos ustedes? ¿Qué están mirando en mis manos, hermanos? Miren, ¿qué hay en mis manos? ¿Qué nos trae el recuerdo? Así mirarán los israelitas cuando Jesucristo levante sus manos a su pueblo y mirarán las heridas de sus manos, donde le clavaron, y comenzará a salir sangre. Cuando ellos miren esto, ¿qué dice acá? Cuando mirarán a mí, a quien traspasaron, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Israel creerá las manos del Señor. Él levantará para detener las balas, las bombas de todas las potencias que vienen. Y en eso Israel mirará esas manos. Llorarán al que traspasamos, al que matamos. Él es Dios, Jesús es Dios, dirán. Y comunicarán a todas las tribus y a todos. Y versículo 13, capítulo 13:1, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Un manantial abierto, ¿qué significa? ¿Qué es un manantial, hermanos? Agua, que viene de algún sitio, viene el agua y se forma un manantial, como algunos que han ido a la selva, miran manantiales naturales, que vienen las aguas y se forma un manantial de agua pura. Y sacan las aguas para tomar de ese que va cayendo, sacan de ahí las aguas puras para venderte esos frasquitos que tú tomas de agua, que cuestan solo 50. Esos manantiales, esos son manantiales. Entonces Dios dejará habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios ha aparecido ese manantial de agua limpia, de agua pura, mejor que esas que venden en botella? Dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia de Israel. Alabado sea el Señor Jesucristo. Él hará ese milagro, ese prodigio. Él y solo Él. Un agua donde ellos entran a lavarse
no solamente limpiará su cuerpo exterior, sino su cuerpo interior del pecado, y sobre todo de aquel pecado tan profundo que vino el Mesías. Lo rechazaron, lo mataron, hicieron fiesta. Pero ahora cuando lo vean al Mesías, que en su segunda venida viene, recién llorarán con llanto sobre llanto y se irán a purificar de sus pecados e inmundicias a ese manantial que Dios preparó para este pueblo. En conclusión, viendo todo, con esto se confirma lo que hemos leído: todo Israel será salvo. Sí, todo lo de aquel tiempo. No el Israel de hoy día que no cree, no el Israel de ayer que no cree. ¿Cómo va a salir de sus cánones principales Dios de salvar así sea su pueblo si no ha cumplido la fe en Jesucristo? La fe en el Evangelio, esa salva. Y hasta ahorita hay muy pocos judíos cristianos. Pero llegará ese día que todos creerán y para el perdón de sus pecados irán al manantial a bañarse, no para que se limpie su cuerpo, sino se limpie sus pecados e inmundicias. Alabado sea mi Señor. Hermanos, entonces identificamos a la mujer. El Israel, sí, es Israel, pero no el Israel terrenal, es el Israel celestial, como acabamos de leer, la Jerusalén celestial. Y este Israel celestial, este Israel de arriba, como dice la palabra, está integrado, número uno, por los judíos naturales que han nacido en Israel, pero han creído en Jesucristo. Y también por los judíos adoptados por nosotros. Hemos leído en Efesios 1:5, o no hemos leído, recordémoslo. ¿Qué dice ahí? Que Dios te ha predestinado para que tú seas un hijo adoptivo de Él. ¿Le has pedido? Si no le has pedido que te adopte como su hijo, dobla rodillas hoy día, o siéntate en tu cuartito si no puedes arrodillarte. Anda, pídele. Lee Efesios 1:5, anda, pídele que te adopte. Y te vas a hacer israelita. El diablo no podrá atacar ya, porque vamos a ser israelitas. Y el otro nombre de Israel es el olivo. El olivo es sinónimo de Israel. Y el olivo también estará formado por el olivo natural, pero también con el olivo silvestre. Pero la condición de este olivo y de Israel espiritual es que tanto el natural como el silvestre, o tanto el hombre natural como el judío, como el gentil adoptado judío, tienen que creer que Jesucristo es Dios. Tienen que creer el Evangelio, que está compuesto por 7 principales acontecimientos. Si no creemos eso, estamos siendo cristianos bamba. Seamos cristianos auténticos. El enemigo ataca. No dejes que te pongas dudas en tu vida. Repasa lo que has leído y verás que tú y yo, que somos gentiles, tenemos que pasar a pertenecer al Israel por adopción, porque Cristo nos ha prometido, nos ha predestinado para que seamos hijos adoptivos, para que seamos hijos legales. Así que no te olvides, si nunca le has pedido que te adopte, hazlo este día. Señor Jesucristo, gracias por tu amor. Gracias
por esa gracia que derramarás en tu pueblo y hoy has derramado en nosotros los gentiles. Gracias porque nos has enseñado la oración. Gracias porque nos llevas día a día a comer tu palabra, el alimento para nuestras vidas interiores. Te pido, Señor, que despiertes el espíritu dormido de algún creyente. Despiértalo, Señor. Te adoro y te alabo. Y te doy gracias por hablarnos esta mañana. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga.